lo que son las operaciones o álgebra entre funciones. Nosotros podemos tener dos funciones f y g, y a estas funciones podemos operar con ellas. ¿Qué podemos realizar? Por ejemplo, las cuatro operaciones aritméticas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Fíjense que en estos casos, por ejemplo, Profe, para sí, ¿va a grabar la clase? en este caso no la voy a grabar. Prefiero que ustedes atiendan, ¿sí? Fíjense, miren, en el caso de la suma, ¿cómo se define? Se define como f de x más g de x. En el caso de la resta, entre las dos funciones, tenemos que es f de x menos g de x. En el caso de la multiplicación, f por g se define como f de x por g de x. Es algo que ya lo hicimos o lo veníamos haciendo, pero nunca lo hemos, digamos, mencionado o lo hemos particularizado o detallado. Esto ya lo veníamos haciendo con las funciones con las que veníamos trabajando, nada más que ahora acá le damos una visión distinta, le hacemos un reconocimiento. Fíjense que también tenemos la división entre f sobre g, y cómo se realiza. Se realiza como f de x sobre g de x. Acá en esta operación lo que tenemos que tener una particular atención es que el denominador o la función que está en el denominador no se anule, ¿no es cierto? En todos los casos, en todas las operaciones, en la medida que estas operaciones sean posibles, fíjense cómo se determina el dominio, por ejemplo, para la suma, para la resta, para la multiplicación. ¿Cómo se lo determina? Mediante la intersección de los dominios de las funciones que participan en la operación. Lo mismo pasa, acá hay un errorcito, lo mismo pasa para la función que están dividiendo, para la operación división, ¿sí? Pero hay que tener ahí una precaución. ¿Cuál es la precaución? Que en el dominio de la función que está en el divisor, nosotros vamos a excluir aquellos valores de x que anulan a la función denominador. ¿Y por qué las vamos a excluir? Y porque si no se me indetermina la expresión. Porque como es una división, el divisor no puede ser cero, porque la división por cero no está definida. Entonces, de todas las operaciones a la que le vamos a tener una atención particular, va a ser a quién, a la división. ¿Sí? ¿En dónde hemos visto este detalle de tener una atención particularizada para lo que sería el denominador? ¿En qué tipo de funciones? Racionales. En las funciones racionales, cuando nosotros decíamos, bueno, una racional es un cociente entre dos polinomios. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Y bueno, el polinomio divisor tiene que ser distinto de cero, porque si no, se nos indetermina la función. Entonces, pero para que estas operaciones, las operaciones suma, resta, multiplicación y división puedan realizarse, se debe cumplir con una condición de existencia. ¿Cuál sería la condición de existencia o condición para que, para que las operaciones sean realizables? ¿Cuál sería esa condición de existencia? Y la La- condición, escucho, que la intersección de los dominios den distinto al vacío. sí, señor, la intersección entre los dominios de las funciones tiene que ser diferente de vacío. Pregunto, eso es correcto. ¿Por qué? Te voy a dar un chancletazo, pendejo. ¿Por qué tiene que ser diferente de vacío esa intersección? Ah, el otro no. Mira la pupu. Porque si la Al intersección otro es el no. conjunto vacío, o sea, no hay dominio, no vendría a No, existir la función. Exacto, porque si la intersección me da un Sí, conjunto me va a vacío, entender, quiere sí. No, no, decir decía que que el hagamos dominio de esta 5 veces. función no tiene ningún elemento. Y Y si una no más y tiene una menos. ningún elemento, Si no me no entiende, hay función. Porque recuerden, ¿qué es el dominio de una función? Es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente, que normalmente le llamamos x, para que la función quede plenamente definida o exista. ¿Entienden? Entonces, es por ello que esta intersección entre los dominios de las funciones tiene que ser diferente de vacío. ¿Sí? Veamos un ejemplo. Acá tenemos dos funciones
y estamos viendo que son irracionales de índice par. Dice, dada la función f y g, determinar si existen las 4 operaciones. Acá, ¿qué tenemos que hacer? Porque dice, determinar si existen las 4 operaciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Intersectar Sumar. los dominios. Lo que tengo que verificar es la condición esa de existencia. ¿Y cuál es la condición de existencia? Y mira, la intersección de los dominios de las funciones tiene que ser distinto de vacío. Eso es lo que tiene que pasar, ¿verdad? Entonces fíjense ustedes, a ver, ¿cuál sería el dominio de la función f? Hemos dicho que son funciones irracionales, tanto f como g, de índice par. Entonces, para f, ¿qué tiene que suceder? Que el radicando tiene que ser un número mayor o igual que ¿quién? Que 0. O sea que x es mayor o igual que 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale el dominio de f? De 2 cerrado a Dos infinito. cerrado infinito. Cerrado en 2 hasta infinito. Perfecto. Hagamos lo mismo para el dominio de la función g. Entonces nosotros también observamos que la función g es una función irracional de índice impar, perdón, de índice par, por lo tanto, el radicando x más 3, ¿cómo tiene que ser, chicos? Tiene que ser Mayor o igual a 0. mayor o igual a 0, es decir, un valor no negativo. Entonces, observamos que acá x tiene que ser mayor o igual que menos 3. Por lo tanto, el dominio de g, ¿cuál va a ser el dominio de g, chicos? Desde menos 3 cerrando a infinito. Desde, perdón, desde menos Menos 3 3 cerrado a infinito. hacia infinito. Perfecto, ya tenemos los dominios de las funciones. Entonces, nosotros decimos, luego, el dominio de f intersectado con el dominio de g es igual a ¿cuánto? Y bueno, mira, es el intervalo que va desde 2 a infinito, intersectado con menos 3 infinito. ¿Cuánto me da esto? De 2 tomado infinito. 2 a infinito. Esto me da un intervalo que va desde 2 a infinito. ¿Y qué es lo que estoy observando? Estoy observando que esto es distinto de vacío. Por lo tanto, ¿qué voy a contestar? Por lo tanto, entonces voy a decir, las operaciones entre f y g Es son, distinto del vacío. son realizables, o existen, si querés, le pongamos realizables. Fíjense chicos, no nos pide, pero armemos nosotros lo siguiente. A ver, ¿cómo sería la función suma f más g de x? ¿Cómo sería? Acordate que esto sería f de x más g de x, ¿sí? O sea, ¿qué tendrías? ¿Cuánto vale la función f? X Raíz menos 2. cuadrada de x menos 2. Recuerden que esto no nos pide, pero yo quiero hacerlo para que nos quede ya bien definido, ¿sí? Y esto es x más 3, ¿verdad? ¿Cómo sería la función f menos g en la variable x? Sería f de x menos g de x. ¿Está? O sea, ¿Profe? ¿qué tendríamos? Sí, te escucho. Solamente se lo deja expresado nada más, ¿verdad? Sí, porque acá lo único que vas a tener por ahora es esto. Más de lo que estamos haciendo para esta función, no puedo, no hace falta que hagamos ningún tipo de desgaste. Por ejemplo, acá, para la función producto, vos vas a tener raíz de x menos 2 por la raíz de x más 3. Acá, si vos quisieras, ¿qué podrías hacer? Perdón, acá lo voy a poner para que tenga lo mismo que vengo haciendo en la otra, lo voy a poner acá a esto, y acá vamos a poner, ¿qué tengo que poner acá? Acá tengo que poner f de x por g de x, ¿no es cierto? Ahí está. Fíjense, en el último renglón, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué propiedad se puede aplicar de la radicación? Podría ponerse todo en el mismo. En la misma Sí, raíz. ¿y cómo se llama esa propiedad?
la propiedad Asociativa. asociativa. ¿Lo podríamos hacer? Sí. ¿Querés hacerlo? Y bueno, dale, no hay problema. ¿Entendés? Nosotros no vamos a hacer para no emocionarnos tanto, pero ¿es posible? Sí, sí es posible, es posible. ¿Eh? Bien. Luego, por ejemplo, tendríamos la función que sería f dividido g en la variable x. ¿Y cómo sería esto? Y bueno, como venimos desarrollando, f de x sobre g de x. Y en este caso, fíjate que vamos a tener, acá va a decir raíz de x menos 2 sobre la raíz de x más 3. Te pregunto, ¿esta función f sobre g de x es una función racional? Sí. Sí. ¿Alguien se opone? ¿Qué dicen, chicos? ¿Alguien se opone? Alguien que diga, nada, profeta, muchacho, no, no dan pie con bola, están Es equivocadísimos. que Sí, irracional y racional, racional no al se mismo puede tiempo. asociar. son dos juntas. Si querés lo podrías asociar también porque la radicación respecto de la división es asociativa, en la medida de que esos índices son iguales, ¿no es cierto? Pero la pregunta es, esta función f sobre g, o sea, raíz de x menos 2 sobre raíz de x más 3, ¿es una función racional? Hay un par de compañeros que han jugado y dicen, sí, es racional. ¿Hay alguien que opine que no es así? ¿Qué dicen, chicos? A ver, No ¿qué es dice mi racional. amiga? Fraccionaria. A ver, ¿qué dice mi amiga? Quiero que me conteste. A ver, acá estoy buscando, mira, estoy buscando a las chicas y no encuentro una. A ver, alguna que me diga, profe, acá estoy. Melanie Guzmán Cardoso. A ver, Melanie, ¿dónde andás, Melanie? Hola, profe. Hola, ¿cómo andás, Melanie? Decime una cosita. ¿F sobre G de X es una función racional? Creería que sí. ¿Por qué crees que sí? Acordate que esto no es cuestión de fe, ¿no? ¿Por qué crees que sí, Melanie? Contanos. ¿Qué es para hoy, Melanie? Bueno, parece que Melanie está ¿Profe? en un brete. A ver, permíteme, déjame un segundito. A ver, quiero preguntarle a mi amigo Héctor Gabriel Galván. ¿Qué dice don Galván? ¿Será una función racional? Yo creo que sí, profe, Decime por porque, qué. Bien, ahí escucho. mm, porque es una fracción, porque está en... No, no sé, te estoy tirando cualquier. ¿Profe? Bien, a ver, escucho, sí, te escucho, te escucho. Yo opino que no, Bien, ¿por qué? porque tiene que ser un cociente entre dos polinomios, y ahí tiene dos funciones irracionales. Que no son polinomios, ¿no es cierto? Claro que no son polinomios, claro. Perfecto, y por esa razón, entonces no es una función racional a lo que nosotros llamamos. ¿Es una fraccionaria? Sí, pero no es racional. Porque las racionales nosotros le decimos aquellas que son ¿qué? Son cocientes entre dos polinomios. Y acá estamos viendo que tanto numerador como denominador no son polinomios, son expresiones irracionales. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ¿es una racional esta f sobre g? No, no es. ¿Es una fraccionaria? Sí, es una fraccionaria, pero no es de las racionales que nosotros hemos dado en llamar a aquellas que son dadas como cociente entre dos polinomios. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Es ¿Sí? fraccionaria y racional. No, es una fraccionaria, simplemente le llamemos así, fraccionaria. ¿Sí? Así. Y luego, si vos le aplicaras la propiedad asociativa, ¿qué te quedaría en definitiva? Una raíz. Una Bien, irracional.
Una irracional te quedaría, ¿no es cierto? Pero, profe, ¿no se tendría que seguir cumpliendo la condición de que la raíz del denominador tiene que ser distinta de cero? Sí, eso tiene que cumplirse a rajatabla. ¿Y Fíjate, esto no la convierte en una racional? no, 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 no se olviden que nosotros estamos hablando de que para nosotros, y hemos definido en la clasificación de las funciones, cuál es el aspecto que tienen las distintas funciones y a qué tipo y a qué grupo pertenecen, ¿sí? Y acá fíjense ustedes, lo que quiero que veamos es por qué estamos armando estas funciones para que, bueno, nosotros habíamos dicho hace un momento que el dominio para cada una de estas operaciones, ¿cómo se los determina el dominio? ¿Cómo qué? Como la intersección entre los dominios de las funciones, ¿no es cierto? ¿Y en dónde íbamos a tener un recaudo especial? En qué operación? En la En la división. En división. la división, porque en las otras tres ya la cosa, ya sabemos que la intersección entre el dominio de F y el dominio de G, ya sabemos que es qué cosa, el dominio de cada una de estas operaciones. ¿Y cuánto vale la intersección entre el dominio de F y el dominio de G? Va De de 2 2 a a infinito. infinito. Bien, No lo toma el cero. o sea que ya estoy en condiciones de decir, a ver, estoy en condiciones de decir, entonces, a ver, el dominio de F más G es igual al dominio de F menos G. ¿Igual a quién? Al dominio de F por G. ¿Cuánto vale todo esto? Desde 2 a infinito. Bueno, y ahora me pregunto, ¿y para la división entre F y G, ese dominio 2 infinito también es válido? ¿Qué dicen, chicos? Sí. Sí, porque toma En número este negativo. En este caso, el dominio no tiene ningún reparo y vos terminas diciendo, mira, el dominio de f sobre g también es de 2 a infinito. O sea que ya tenemos el dominio de todas las operaciones. Y primero habíamos verificado de que las operaciones sí se podían realizar. ¿Por qué? Porque la intersección entre el dominio de las funciones nos daba que era distinto de vacío. Ahora, fíjate que voy a hacer otra cosa. Ahora voy a hacer y voy a consultar y digo, el dominio de G sobre F, ¿cuánto vale? Me pregunto. A ver, bueno, veamos. Todo ¿Quién, abierto al infinito. ahora veamos quién es G, quién es la función G dividido F en la variable X. Y entonces vos me vas a decir, bueno, mira, es G de X sobre F de X, ¿verdad? ¿Y quién es tu G de X? Y bueno, tu G de X es raíz de X más 3. ¿Y quién es tu F de X? Y es la raíz de X menos 2. Entonces te pregunto, este dominio que ya encontré que es la intersección entre el dominio de F y el dominio de G, ¿será el dominio de mi función G dividido F? No. No, No, porque el 2 me eso es anula el cero. denominador. Por lo tanto, me indetermina a esa función. ¿Cuál sería mi dominio? ¿Qué es lo que tengo que hacer cumplir? Lo que tengo que hacer cumplir es justamente esta partecita que está acá, ¿no es cierto? Esto que está acá. Esto es lo que tengo que hacer cumplir. Y entonces, ¿qué le estaré diciendo? ¿Cuál será nuestro dominio? Hay que excluir los dos entonces, profe. Sí, señor, eso es. Entonces el dominio de G sobre F va a ser ese intervalo, pero sin considerar a quién, sin Abierto. considerar al 2, o sea, abierto en 2. Esa es el recaudo que hacemos y que tenemos nosotros en el cociente. Esa es. ¿Se dan cuenta a qué se refiere cuando vos tenés que tener una precaución en la división? No es lo mismo dividir F dividido G que dividir G dividido en F, ¿no es cierto? No es lo mismo. No es lo mismo dividir 3 dividido en 2 que 2 dividido en 3. No es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, acá ustedes lo han visto bien clarito de que para cuando ustedes verifican que las operaciones son realizables, bueno, para la suma, la resta y la multiplicación, esa intersección entre los dominios ya es un número opuesto para el dominio de esas operaciones. Pero debo evaluar
cómo sería para nuestra operación de división. ¿Sí? ¿Qué más nos pregunta el ejercicio? ¿Cuánto vale, dice? ¿Dónde está? F más G en 0. ¿Cómo sería eso? F más G en 0. Dice, F más G en 0. ¿Cuánto vale? Dice. Ahora yo te pregunto, ¿X igual a 0 pertenece al dominio de la función F más G? Pregunto. No. No. No, no pertenece, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a poner acá, no pertenece. Entonces, ¿qué vamos a contestar? No existe f de f más g, ¿en qué? En 0. Así de simple la respuesta. ¿Sí? En cambio, si te hubieran dicho, y si yo tengo x igual a 4, ¿pertenece al dominio de f más g? Sí. Este sí pertenece. Y entonces, ¿cuánto valdría? Y bueno, mira, entonces f más g, acordate que f más g en la variable x ya lo tenemos formado acá, que era esta función que está acá, ¿no es cierto? Entonces vos decís, bueno, acordate que f de g en la variable en 4, ¿cuánto va a ser? Va a ser 4 menos 2 raíz más 4 más 3 raíz. ¿Cuánto es 4 menos 2? Es 2, o sea que esto es raíz de 2 más raíz de 7. ¿Está? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Estas son las operaciones. Esto es algo que ustedes ya venían haciendo con la vorágine de las funciones que vienen resolviendo en el práctico, pero nunca nos hemos detenido a visualizar que capaz que la función con la que estoy trabajando, capaz que es alguna que es el resultado de alguna operación aritmética entre dos funciones. ¿Eh? Y muchas veces pasa eso. ¿Mm? ¿Se entendió esto lo del álgebra de las funciones, chicos? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. supongamos que estamos espectaculares. Así como recién vimos que podemos hacer operaciones, las operaciones aritméticas entre dos funciones, también podemos hacer otra operación que se llama la composición entre dos funciones. Y la composición entre dos funciones, por ejemplo, dice que si nosotros tenemos dos funciones f y g, la composición o la función compuesta entre f y g, y escribimos f círculo g para denotar que es f compuesta con g, y se define como esta notación. Dice f círculo g o f compuesta en g en la variable x es f de g de x. ¿Qué es lo que se observa? Que g de x está haciendo ¿de quién? De la variable independiente. ¿De quién? De la función f. Acá cuando en la notación dice f círculo g, es círculo. No es punto, no es una cruz, no es nada. Es un círculo. Ese círculo que denota la operación composición entre dos funciones. Así que no lo representen de otra manera. ¿Qué tienen que poner ahí? Pongan f compuesto con g, tienen que poner un circulito. ¿Estamos de acuerdo? No va ni punto, ni cruz, ni un asterisco, nada por el estilo. Va un circulito vacío. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir la función f compuesta con la función g. Esto se entiende mediante el diagrama que tenemos en la parte inferior. Fíjense ustedes que acá dice la función f compuesta con la función g. ¿Cómo es la secuencia? ¿Cómo se procede en este caso? Acá la función g es la primera de las dos funciones que actúa. ¿Actúa sobre quién? Sobre el conjunto que contiene a la variable x. ¿Sí? Y esa función g que está actuando sobre cada elemento x de esta primera isla que yo he marcado, ¿qué genera la función g cuando actúa sobre x? ¿Qué es lo que genera? Y genera imágenes. ¿Y cómo se llaman esas imágenes? Se llaman g de x. Esto que está acá.
la g de x. Y fíjense, esta g de x, luego están en dónde para la función f. ¿Qué vendría a ser? Esta isla que yo he pintado acá, la de abajo donde está g de x, ¿qué vendría a ser esa isla para la función f? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué conjunto vendría a ser? Vendría a ser el dominio, ¿sí? Porque O sea, f, la variable sería la variable independiente. la variable independiente para f. ¿Y quién está haciendo de variable independiente? La función g de x. Entonces, esta función g de x tiene que ser una función bastante particular para cumplir condiciones. Entonces, esta g de x hace las veces de variable independiente para la función f. ¿Por qué? Y porque está en el dominio de f. Como x está en el dominio de ¿quién? En el dominio de g, ¿no es cierto? Y todos los g de x que forma g, ¿qué son? Y es el rango de g. ¿Y dónde está el rango de g? Y está en el dominio de f. Y cuando f actúa sobre esta isla donde está g de x, ¿qué genera? Y genera lo que se dice acá, las imágenes, f de g de x. Tanto G como F generan imágenes. ¿Y por qué generan imágenes? Y bueno, porque están definidos para esos valores que están ¿en dónde? En sus dominios. Porque si no tuvieran elementos en el dominio, no genera ningún tipo de valor. Entonces, cuando yo hago la composición entre F compuesta con G, ¿cuál es la función que actúa primero? G. F, La función que actúa primero es la más G. grande. Es decir, la que está en el extremo derecho. Esa es la que actúa primero. En este caso, la función g. Y luego, ¿quién actúa? En segundo término, actúa la función f, la que está en el extremo izquierdo. ¿Estamos de acuerdo? Eso hay que tenerlo bien presente. Entonces, fíjense, de nuevo voy con la secuencia. Tengo la composición f compuesta con g. Entonces, la función g actúa sobre su dominio, es decir, donde están los valores x, y para cada x de su dominio, ¿qué genera? Genera imágenes. ¿Cómo se llaman esas imágenes? G de x. Y esas imágenes G de x, ¿dónde deben estar? Y tienen que estar en el dominio de f. ¿Para qué? Para que f genere imágenes que se van a llamar f de g de x. Y esas imágenes f de g de x es la función compuesta f compuesta con g. ¿Sí? Y fíjense que estamos diciendo y recalcando f compuesta con g, porque nosotros podríamos hacer también g compuesta con f. Y la composición f compuesta con g, en general, es distinta de la composición g compuesta con f. Vale decir que la operación composición entre dos funciones no goza de ¿qué propiedad? Conmutativa. De la propiedad conmutativa. No goza así como lo goza el producto, por ejemplo. En el producto vos tenés que A por B es igual a B por A. ¿eh? Y ahí es el cantito que te daba la maestra en el colegio que te decía el orden de los factores no altera el producto. No sé si alguna vez les dijo eso. La Sí. maestra Sí. cuando iban al colegio. Profesor de matemáticas. La profesora de Profe, matemáticas. ¿y cómo sería la gráfica de una función compuesta? ¿Sería algo así como lo que estamos acostumbrados a ver o una cosa más rara? No, sería lo que vos estás acostumbrado a ver, ¿sabes por qué? Porque en definitiva, cuando construyas la función compuesta, esa función compuesta va a tener el aspecto de alguna de las funciones que vos ya has estudiado dentro de ese cuadro de clasificación que hemos visto. Acordate que hemos visto algebraicas, trascendentes y especiales, o algún mix entre ellas. Entonces, en alguno de esos tipos, seguro que cae nuestra función compuesta. El tema es cómo logro hacer la operación composición entre dos funciones, es decir, cómo se procede, así como hemos aprendido cómo se procede la suma, la resta, la multiplicación, la división. Bueno, acá también hemos visto cómo es el procedimiento para obtener la composición entre dos funciones. Eso es lo importante, entender cómo es el proceso, ¿sí? También lo podemos ver desde
el diagrama de bloque. ¿Cómo lo ves? Lo ves que vos tenés el bloque G, que tiene una entrada X. El bloque G procesa la entrada X, ¿y qué te entrega? Una salida G de X. Esa salida G de X para el bloque F, ¿qué viene a hacer? Y viene a ser una entrada. Y ese bloque F, ¿qué te entrega? Y te entrega una salida que es F de G de X. Digamos que la secuencia acá en el diagrama de bloque es un poquito más simple, pero viéndolo acá con este dibujito con estas nubes, también representa exactamente lo mismo. Y reitero, se está haciendo acá, en este caso, la composición F compuesta con G. ¿Eh? Porque si nosotros hiciéramos, fíjense, acá la composición G compuesta con F, la cosa cambia. Fíjense cómo sería. Dice G compuesta con F en la variable X, ¿a qué es igual? Es igual a G de F de X, donde ¿quién hace las veces acá de variable independiente para la función compuesta? ¿Quién hace las veces? Hace F de X. F. Entonces, por esta razón nosotros vamos a decir, en general, la composición F con G es distinta de la composición G con F. ¿Por qué digo en general? ¿Que acaso habrá alguna situación en la que F compuesta con G me dé igual a G compuesta con F? Sí, pero casos súper aislados. En general, decimos que la composición entre dos funciones, ¿cómo es? No es conmutativa. O sea, F compuesta con G en general es distinto de G compuesta con F. Así como nosotros hace rato habíamos visto de que hay una condición de existencia, la composición entre dos funciones también tiene una condición de existencia. Y fíjense ustedes que la condición de existencia dice que, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer la composición F compuesto con G, dice que esta composición existe si y solo si, dice, la intersección entre el rango de G y el dominio de F es ¿cuánto? Es distinto de vacío. Entonces dice, para que exista la función compuesta entre F y G, la intersección entre el rango de G y el dominio de F, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser distinto de vacío. Y por otro lado, dice que el dominio de la función compuesta F con G, ¿cómo tiene que ser? Dice que es el conjunto de elementos X tales que X pertenece al dominio de G y G de X pertenece al dominio de F. No es ni más ni menos lo que está acá en el gráfico. ¿Qué es lo que se está viendo acá? ¿Qué viene a ser G de X para G? A ver, nos fijemos en la secuencia acá. En la isla, a ver si querés le damos la isla 1, la isla 2 y la isla 3. Entre la isla 1 y la isla 2, ¿qué viene a ser X o los elementos X para G? ¿Qué viene a ser? El dominio. El dominio de G. Claro. En la isla 2, donde está G de X, ¿qué viene a ser la isla 2 para la función G? ¿Qué viene a ser? ¿El rango? La imagen. El conjunto de imágenes, es decir, el rango. Viene a ser el rango. Pero ¿qué viene a ser la isla 2 o todos estos elementos G de X para F, para la función F? ¿Qué viene a ser? Viene a ser el dominio de F. Y luego la isla 3 para la función F, ¿qué viene a ser? El rango. Viene a ser el rango. ¿Qué está pasando en la isla 2, que es una isla muy especial? Como yo sé que G de X es el rango de G, te dice, mira, el rango de G intersectado con el dominio de F, porque los dos están en la misma isla que se llama la isla 2, ahí tiene que haber elementos para que pueda existir la isla 3. Entonces, esta intersección, ¿cómo tiene que ser? Y esta intersección tiene que ser distinta de vacío, no hay otra. Nos estamos refiriendo a esta isla. ¿Estamos de acuerdo? Es por eso, ahí es donde se produce que esa intersección tiene que ser distinta de vacío. ¿Por qué? Porque en esa isla están los elementos que van a ser parte del dominio de ¿quién? De F. Y si F no tiene elementos en esta isla 2,
¿Qué va a pasar? ¿Va a existir la isla 3? No, no va a existir, porque no va a generar imágenes. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso esa secuencia, y es por eso que es importante saber lo que es el dominio de una función. Es Si F no importante. existe, tampoco G, profe. Perdón. Si F no existe, tampoco G, porque F la contiene No, G, digamos. no. G sí puede existir, pero F de G puede que no exista. Si esta intersección del rango de G con el dominio de F es igual a vacío. ¿Qué es lo que no va a existir? La composición entre F y G. Las funciones F y las funciones G por separado existen, pero la composición entre ellas podría ser que no existen si no se cumple esta condición de existencia. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere. Entonces, fíjense que si nosotros acá, este ejemplo lo voy a dejar para que lo mastiquen ustedes solitos, pero vamos nosotros a los bifes a otro ejemplo que tenemos acá. Fíjense, nosotros acá, igual que hace rato, tenemos dos funciones. Dos funciones que igual vienen a ser, igual que hace rato, son irracionales de índice par. No sé por qué estamos jugando con estas funciones, pero bueno, ya que la tenemos, juguemos. Fíjense, ¿cómo vamos a trabajar en esto? Dice, dadas las funciones f y g, determinar el dominio de f compuesto con g y de g compuesto con f. Eso es lo que dice f de g y g de f. En el apartado B te dice formar las funciones f compuesto con g y g compuesto con f. Yo lo voy a hacer en este sentido, en f compuesto con g, tanto para el apartado A como para el apartado B. ¿Sí? Entonces, apartado A, y nosotros vamos a trabajar con f compuesto con g. Es decir, que nosotros tenemos la composición entre f y g en la variable x. ¿A qué sería igual esto? Esto sería igual a f de g de x. ¿Sí? Eso es lo que nos pide. Bueno, trabajemos con eso. ¿Qué es lo que nos pide? Nos pide el dominio. Pero yo antes de encontrar el dominio y antes de formar la función, ¿qué es lo que tengo que verificar? Que sea distinto del vacío. La condición de existencia. Sí, señor, eso sería la respuesta. Tenemos que verificar la condición de existencia. Entonces, lo primero, vamos a poner así, lo primero es verificar la condición de existencia. ¿Y qué dice la condición de existencia cuando yo voy a hacer la composición F compuesta con G? Dice, entonces, dice, el rango de G intersectado con el dominio de F, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser distinto de vacío. Yo le voy a llamar a esta la expresión 1. Ahora, fíjate, ¿qué es lo que necesito? A ver, arranquemos. Vamos por el dominio de F. ¿Cuál va a ser el dominio de F? Y bueno, fíjate que F, ¿qué es? Es raíz de x cuadrado menos 4. Es una función irracional de índice par. ¿Cómo tiene que ser ese radicando? Yo le voy a hacer. X al cuadrado menos 4 mayor o igual a 0. Acá, ¿cómo resolvemos esta inecuación, chicos? ¿Qué les parece? Paso Valor 4 al segundo absoluto. miembro. Exactamente, pasamos el 4 para el otro lado, te queda x al cuadrado mayor o igual que 4, aplico raíz en ambos lados y me queda valor absoluto de x mayor o igual que 2. Y ahora, ¿cómo hacemos? Usamos Aplico propiedades de valor absoluto. Propiedad de valor absoluto, y aplicando la propiedad, ¿qué me queda? Me queda que x es menor o igual que menos 2, o x es mayor o igual que ¿quién? Que 2. Por lo tanto, ¿cuánto vale el dominio de f? Desde menos de menos infinito a infinito, cerrado, menos 2 tomado. Menos infinito a menos 2 cerrado, unido unido, a 2. cerrado en 2, a infinito. ¿Sí? Y ya que estamos, vamos por el rango, porque también lo va a necesitar después. ¿Cuánto sería el rango de f?
¿Cuánto sería el rango de f? Y bueno, fíjate que es una función irracional de índice par. ¿Cuál sería el menor valor de la función? 0. 0. Y Y una luego cita para para cero que no. las funciones irracionales no tienen Ah, asíntotas. cierto. Fíjate que luego para los valores que están en el dominio de f, ¿qué valores toma la función siempre? Positivos. Positivo. O sea que, ¿cuál sería el rango? El rango de f, ¿qué sería? Sería de Es 0 a el infinito. Sí, señor, Cero desde infinito. 0 a infinito. Bien. De la misma manera, a ver, hagamos lo mismo, a ver, acá, el dominio de G. ¿Cuál es el dominio de G? Bueno, para la función G, vos tenés que es una función que es también una irracional de índice par. Ya sabes que radicando, ¿cómo tiene que ser? X más 1 tiene que ser mayor o igual a 0, es decir que X es mayor o igual que menos 1. ¿Estamos de acuerdo? O sea que, ¿cuál es el dominio? El dominio de G. Desde menos 1 a infinito. ¿Sí? Y ya que estamos, ¿cuál sería el rango de G? Bueno, igual que la otra función, es una irracional de índice par. ¿Cuál es el valor más chico? Es el 0. 0. Y luego, para cualquier valor x del dominio, la función toma valores positivos. Entonces, el rango de G, ¿cómo es? Es desde 0 a infinito. ¿Sí? Entonces, vos en este caso, ¿con qué composición estás pretendiendo determinar? F compuesta con G. ¿Qué necesitas? Rango de G, dice. ¿Dónde está el rango de G? Bueno, acá está. Esto es lo que necesitas, rango de G. ¿Qué más necesitas? El dominio de F. ¿Cuál es el dominio de F? El dominio de F es esto que está acá. Bueno, perfecto. Con eso vamos a trabajar. Entonces vamos a decir, entonces, en la expresión 1, ¿qué vamos a tener? En la expresión 1 vamos a tener que el rango de G intersectado con el dominio de F, ¿a qué va a ser igual? Bueno, el rango de G es el intervalo que va desde 0 a infinito, intersectado con el dominio de F. ¿Y quién es? Va desde menos infinito a menos 2 cerrado, unido 2 infinito. ¿Cuánto me da esto, chicos? De 2 a infinito. Esto me está dando de 2 a infinito. Esta intersección me da el intervalo que va desde 2 a infinito. Y como vemos, es distinto de vacío. Por lo tanto, ¿qué contestamos? Que existe F compuesta con G. O sea que es realizable. ¿De 2 a infinito? ¿Perdón? ¿Puede explicar por qué desde 2 a infinito? Sí, porque vos fíjate que acá nos pide que hagamos la intersección entre este intervalo y este otro. Nos pide que hagamos la intersección. Si nosotros hiciéramos gráficamente, nosotros tendríamos que esto es más infinito y que para acá es menos infinito. Supongamos que esto fuera el 0, esto es el 2 y esto es el menos 2. El primer intervalo dice, mira, va desde 0 y lo toma y se va para ¿dónde? Y se va para más infinito. El otro dice, mira, estoy en menos 2 y lo toma, por eso va pintadito, y se va hacia ¿dónde? Y se va hacia menos Menos infinito. infinito. Y luego estoy desde 2 y lo toma, por eso va pintadito, y se va hacia ¿dónde? Hacia más infinito. ¿Dónde la zona de que hay intersección entre estas gráficas? Es en esta partecita. ¿Sí? ¿Desde dónde? Desde 2 a infinito. Por eso decimos que la intersección entre el rango de G y el dominio de F es ¿cuánto? Es el intervalo que va desde 2 cerrado a infinito, o sea que esa intersección es un conjunto distinto de vacío. Por esa razón existe la composición entre las funciones F y G. ¿Se entendió esto, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces ya acabamos de verificar la condición de existencia. Ahora ya podemos dar respuesta a lo que nos pide. ¿Qué nos pide? Dice, ¿cuánto vale el dominio de la función f compuesta con g? Perfecto. Entonces decimos, a ver, el dominio
dominio de F compuesta con G. ¿Cuánto vale ese dominio? Bueno, de acuerdo a la definición, nosotros vamos a tener que el dominio de F compuesto con G es igual a ¿cuánto, chicos? Es igual al conjunto de elementos X que pertenecen ¿a quién? Al dominio de Al G. rango de G. No, al dominio de G, acordate en el dibujito, mira, Y X al dominio pertenece de F. al dominio de G porque G actúa primero, ¿sí? Y G de X pertenece ¿a quién? ¿Al dominio de quién? De F. Al Sí, dominio de señor. F. Y G de X pertenece al dominio de F. Eso es lo que tenemos. Fíjate y fíjense, chicos, esta primera parte, esto que está acá, ¿esto qué te da? Y esto es un intervalo. Y esta segunda parte, esto que está acá, y esto es otro intervalo. Y están, digamos, vinculados mediante ¿qué? Y mediante esta operación. ¿Qué operación sería eso que está en celeste? Unión. Intersección. No, intersección, porque eso sería una I. Entonces, ¿qué va a terminar resultando el dominio de mi F compuesta con G? Siendo la intersección de este intervalo amarillo con este intervalo verde. Fíjate, ¿quién sería mi intervalo amarillo? Dice, X pertenece al dominio de G. ¿Quién es el dominio de G? El dominio de G dice que es el intervalo que va desde -1 a infinito, ya lo hemos calculado. Dice que va desde -1 a infinito. Perfecto. ¿Y quién es G de X? Dice, G de X pertenece ¿a quién? Al dominio de F. ¿Y quién es el dominio de F? También ya lo hemos calculado. Es lo que está pintado ahí en celeste. ¿Sí? Entonces acá nosotros ponemos ¿desde dónde? Desde menos infinito a -2, cerrado, unido, desde 2 a infinito. Bien, acá fíjate en la parte, en la columna de la izquierda ya lo tenemos resuelto porque ya tenemos un intervalo. X pertenece al intervalo -1 a infinito. Nos está faltando el de la columna de la derecha, donde está la columna verde. Fíjate que acá, este resultado, ¿de dónde lo hemos obtenido ese resultado? Fíjate, ¿de dónde se lo obtuvo? El dominio de F. Perfecto. ¿De qué operación? ¿De dónde proviene ese resultado? De las propiedades del valor absoluto. O sea, de haber resuelto esta inecuación. ¿Sí? De haber resuelto esa inecuación. Y si querés me voy más arriba, pero con que me vaya esa ya estoy espectacular. Entonces, ¿nosotros qué vamos a decir? Bueno, mira, esto que está acá, que yo acabo de marcar en rojo, eso proviene de esta inecuación. ¿Sí? De esa inecuación, donde estos X, este X que está dentro del valor absoluto, yo lo voy a reemplazar ¿con quién? Lo voy a reemplazar con G de X. ¿Y por qué? Y porque así me pide que G de X esté dentro de ¿quién? Del dominio de F. Y acordate que esto que está acá en rojo es el dominio de F. Entonces, las X, ¿qué son? Y son parte del dominio de F. Entonces, acá, ¿qué voy a escribir? Voy a escribir valor absoluto de G de X va a ser mayor o igual que ¿quién? Que 2. Ahora, ¿quién es G de X? Y bueno, voy a G de X, ¿quién es? Y es raíz de X más 1. Escribo raíz de X más 1. Entonces pongo acá, valor absoluto de la raíz de X más 1. Mayor o igual que ¿cuánto? Que 2. ¿Qué hago para resolver esta situación? ¿Cómo la resuelvo? Valor Bueno, absoluto. yo voy a tener en cuenta lo siguiente. Voy a tener en cuenta que, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta, chicos? Voy a tener en cuenta, ¿qué cosa? Que el valor absoluto de x elevado al cuadrado es igual ¿a quién? Es igual a x al cuadrado. ¿Esto es una propiedad? Sí, es una propiedad que hemos visto nosotros en la unidad 1. Ahí, dentro de las propiedades de lo que es el valor absoluto, ahí lo tenés. Entonces, yo le voy a aplicar esta propiedad que está en azul. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y elevo al cuadrado ambos lados de la desigualdad, ¿no es cierto? Y si hago eso, ¿qué me queda?
me queda x más 1 raíz elevado al cuadrado mayor o igual que ¿cuánto? Que 4. Elevado al cuadrado. Que 4. ¿Y ahora qué puedo Profe, hacer? Sí, ¿podría grabar la clase, por favor, para que después podamos repasar? Porque es muy engorroso todo esto. sí, es muy engorroso. Por eso quiero que estén atentos, quiero que no se me distraigan. Y entonces, bueno, a ver, vamos a ver, esta parte, a ver, le voy a dar lo que hay acá a la compañera. Entonces, ¿desde dónde quieren que repita? Desde el dominio voy a repetir para que tenga sentido, si no la grabación va a salir media renga, ¿no es cierto? Bueno, ahí está. Vamos a grabar esta partecita. Entonces, para determinar el dominio de la función compuesta f compuesta con g, nosotros sabemos que ese dominio se lo calcula como el conjunto de elementos x perteneciente al dominio de g y g de x perteneciente al dominio de f. Nosotros vamos a tener, a ver, que por el lado del dominio de G, las X pertenecen a -1 cerrado infinito, porque ese es el dominio de G, y por el lado de la columna que está en verde, nosotros tenemos que la función G de X pertenece al dominio de F, que es este intervalo menos infinito menos 2 cerrado, unido 2 infinito. Pero nosotros, ¿de dónde hemos obtenido este dominio de F? Nosotros hemos obtenido, fíjense, acá, desde esta operación que es la inecuación valor absoluto de x mayor o igual que 2. Entonces nosotros vamos a escribir esa inecuación que es cuya solución es este intervalo que está marcado en rojo. El intervalo que va menos infinito menos 2 cerrado, unido 2 infinito. ¿Qué representa esa unión de esos dos intervalos? El dominio de la función f. O sea que cada valor x, ¿qué es? Y es un elemento del dominio de la función. Entonces, teniendo en cuenta que g de x tiene que estar dentro del dominio de f, es por ello que en lugar de colocar x, vamos a colocar la función g de x. Para transcribir que vamos a tener valor absoluto de g de x mayor o igual que 2. Ahora reemplazamos en esta expresión cuál es la función g de x, y nuestra función g de x es raíz de x más 1 entre valor absoluto mayor o igual que 2. ¿Cómo hacemos para resolver esta penúltima línea? Entonces nosotros nos vamos a valer de una de las propiedades del valor absoluto que dice que el valor absoluto de un número elevado al cuadrado es ese número elevado al cuadrado. Aplicando esa propiedad, nosotros elevamos al cuadrado esta penúltima línea, y ¿qué es lo que obtenemos? Esta última línea, que dice que la raíz cuadrada de x más 1 elevado al cuadrado es mayor o igual que 4. Ahora, ¿cómo procedemos a resolver? Bueno, este exponente se simplifica con esta raíz, ¿y qué te ha quedado? Lo que te ha quedado es que x más 1 es mayor o igual que ¿cuánto? Que 4. Y este 1 que está en el primer miembro pasa al segundo, pasa restando, o sea, ¿qué te queda? Que x es mayor o igual que 3. Entonces, ya tengo resuelto el intervalo de la zona verde. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Ahora, finalmente, el dominio de la función f compuesto con g, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la intersección entre el intervalo que es menos 1 infinito, intersectado ¿con quién? Con el intervalo que es 3 infinito. ¿Cuánto vale esa intersección? 3 infinito. Y esta intersección vale 3 infinito. ¿Es ese el dominio de la función f compuesta con g? Sí, ese es el dominio. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el dominio. Entonces, fíjense ustedes que esto es aplicando exclusivamente la definición. ¿Hay otra forma de calcular el dominio que te puede resultar un poquitito más liviano? Y sí, mira, yo te la voy a mostrar. Otra forma.
¿Y se imaginan cómo puede ser esa otra forma, chicos? Nosotros nos fijemos acá. Nosotros acá, en esta isla, la isla 2, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que para que exista la función compuesta f compuesta con g, ¿qué tiene que pasar? La intersección entre el rango de g con el dominio de f, ¿cómo tiene que ser? Distinta al vacío. Y nosotros hicimos esa operación. ¿Y cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio? De 2 tomado a infinito. 2 a infinito. 2 a infinito. Sí, señor, nos dio este valor, ese valor es lo que nosotros vamos a decir. ¿Quién tiene que estar en ese intervalo? ¿Quién tiene que estar en ese intervalo que es el 2 cerrado infinito? ¿Quién tiene que caer en ese intervalo? G de X. G de X tiene que estar ahí. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? La otra forma es que, bien, entonces G de X debe pertenecer al intervalo 2 infinito. ¿Y qué significa 2 infinito? ¿Qué significa? Y si yo lo escribo como una desigualdad, ¿cómo sería? Y sería para x mayores e iguales que ¿cuánto? Que 2. Que 2. Y donde está x, ¿a quién voy a escribir en lugar de x? G de X. Sí, señor, a g de x. Entonces yo voy a decir g de x es mayor o igual a 2. Ahora, ¿quién es g de x? Es raíz de x más 1. Dice que esto es mayor o igual que 2. Ahora, ¿cómo hago para resolver esto? Y elevo al cuadrado ambos lados de la desigualdad, ¿no es cierto? ¿Y qué me queda? Y me queda que x más 1 es mayor o igual que ¿cuánto? 4. Que 4. Es decir, que x es mayor o igual Que que 4. 3. No, que 3. Por lo tanto, el dominio de la función f compuesto con la función g, ¿qué me da? Me da el intervalo que va desde 3 a infinito. Lo mismo que hemos obtenido acá. Entonces, algunos son muy fanáticos y siguen la línea de la definición del dominio, que es esto que nosotros hicimos con estos intervalos que están pintados en amarillo y verde. Otros son más simples, más directos, y dicen, bueno, si yo ya comprobé la condición de existencia, ese intervalo que me da la condición de existencia, que es distinto de vacío, ahí debe estar mi g de x en este caso, ahí tiene que estar mi g de x, por lo tanto voy a poder encontrar el dominio de la función f compuesta con g con esa condición. Entonces tienes dos formas. La primera exclusivamente por la definición del dominio, y la otra por la condición de existencia. ¿Sí? Dos formas de hacer exactamente lo mismo. ¿Cuál vas a hacer vos? Elegí. Elegí cuál es la que te queda a vos más cómoda. A mí me gusta más esta que acabo de hacer, el bloque amarillo con el verde, pero le podés pegar con la dos, así que hace con una o con otra. El tema es que hacerlo bien y ya está. ¿Entendés? Pero hacerlo entendiendo por qué es posible de una forma y de la otra, por la definición y por el cumplimiento de la condición de existencia. ¿Sí? Y esto a pedido de la compañera, que es muy engorroso, por eso lo he grabado. ¿Mm? Al principio, si te resulta muy complicado y engorroso, como decían, bienvenido sea, porque eso te invita a que vos prestes más atención. Y luego podés meterte en el tema y después salís airoso. ¿Qué dice el apartado B? Dice formar la función compuesta f con g. El apartado B te dice formar f compuesta con g. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es esto lo que nos solicitan. Nos están solicitando la función f compuesta con g en la variable x, es decir, te están pidiendo f de g de x. Eso es lo que te están pidiendo. Entonces, ¿quién es tu g de x? Ya lo hemos visto. ¿Quién es nuestra g de x? Nuestra g de x es raíz de x más 1, ¿verdad? Eso es lo que hemos visto hace rato.
Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Eso que es raíz de x más 1, ¿dónde lo tenemos que reemplazar? En En la, en la expresión de f, donde aparezca la variable x en la función f, ¿por quién voy a reemplazar? Y voy a Por reemplazar. raíz de x más 1 Sí, elevado al señor. cuadrado. Sí, señor. Es decir, la voy a reemplazar por g de x. Entonces, fíjense cómo quedaría acá esto. Esto quedaría raíz de x más 1 elevado al cuadrado menos 4. Y todo eso dentro de una raíz. ¿Esa es la función f compuesta con g en la variable x? Sí. ¿A eso le están llamando formar la función compuesta? Sí. A pesar de que vos ves que ahí se pueden realizar más operaciones como para maquillarla un poquito a la expresión, no lo hagas. Simplemente déjalo así como yo lo hice y dejé el tilde. ¿Eso sería formar la función compuesta? Sí, eso sería. ¿Eh? No le hagas ningún tipo de arreglo, que eso no te están pidiendo. Lo único que te están pidiendo, forme. Y entonces vos lo que estás haciendo cumplir es esta ley de correspondencia, esto que está acá. Lo que estás haciendo cumplir. Eso es lo que te están pidiendo. Listo. Entonces vos llegás hasta donde está el tilde. ¿Sí? Ya sabés que acá vos podrías simplificar este exponente con la raíz, después vas a sumar el 1 con el 4. Bueno, pero eso no te han pedido. Así que no te emociones con eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Para el caso, fíjense, acá nosotros ya hemos contestado para el caso f compuesto con g. ¿Cómo sería para el caso g compuesto con f? ¿Cómo sería? Y bueno, fíjate que acá g compuesto con f en la variable x, ¿qué es lo que te están pidiendo? Te están pidiendo una g de f de x. ¿Qué es lo que te están diciendo? Y bueno, mira que f de x ahora está haciendo las veces de ¿qué? De variable independiente. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que decir la condición de existencia? En este caso ahora, ¿quién actúa primero? ¿F o G? F. F. Entonces yo voy a poner rango de F intersectado ¿con quién? El dominio de G. Con dominio de G. ¿Cómo tiene que ser esto? Distinto del vacío. De vacío. Y luego, cuando te pidan dominio, ¿cómo va a ser el dominio? Entonces vos vas a decir el dominio de la función compuesta G con F, ¿a qué va a ser igual? A los elementos. Al conjunto de elementos X, tales que X pertenece a quién. ¿Quién actúa primero? Al dominio de quién. F. Al dominio de F y Interceptado con el F dominio de de X. F de X pertenece a quién? Al dominio de dominio G. de G. Eso. Y ahí está. Eso es lo que te están pidiendo para cuando te dice G compuesto con F. Entonces, esto es lo que vos tenés que aplicar. ¿Estamos de acuerdo? Y eso ya lo dejo para vos. ¿Mm? Entonces, esto les pido, chicos, que lo hagan. Háganlo porque es importante que se entrenen con esto para que luego, cuando vayan mañana a la práctica, ahí lo pueden acribillar, pregunta al profe para que, bueno, ustedes queden así bien, bien entrenaditos. ¿Eh? ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí, profe. Sí. yo tenía una duda en un ejercicio que Ajá. tenía como 3, era F, G y H. ¿Cómo se realiza eso? Y de la misma manera como haces para 2, pero ¿sabes qué? Desestimalo a ese ejercicio porque no vamos a pedir con esa complejidad. Estábamos muy pasados que pedíamos composición con 3, así que hemos desestimado y vamos a hacer composición con 2 funciones nada más. Eso ¿Sí? voy en el parcial nomás, con 2. Con 2, con 2. Bien, Con gracias. 2. Y el procedimiento hubiera sido exactamente lo mismo que vos haces para 2. Entonces, ¿qué vas a hacer? Primero hacer la composición de 2 funciones, el resultado de eso hace la composición con la que resta. Así sería, pero se hace muy extenso y para nosotros no nos suma. Entonces, la idea es que ustedes entiendan lo que es la operación composición entre 2 funciones, y ya con eso estamos realizados. Entonces sería una composición de GF interceptado con el dominio de H, ¿puede ser? Puede ser, sí, sí, se te va a hacer bastante extensa el desarrollo. Pero
no hemos querido irnos más allá de esto, porque la idea es que ustedes logren entender lo que es la composición entre funciones y no nos desviemos de eje, ¿sí? Fíjense que también podemos tener una aplicación. Una aplicación dice, por ejemplo, un globo meteorológico se infla con un gas. Si el radio del globo aumenta con una velocidad de 5 centímetros por segundo, expresar el volumen del globo en función del tiempo que está dado en segundos. O sea que acá, ¿dónde está la parte crucial? Dice, el volumen del globo en función del tiempo. ¿Y qué es lo que te dan como una parte inicial? Dice, el radio del globo aumenta a una determinada velocidad. A una determinada velocidad. Entonces, ¿cómo resolvemos esta situación, chicos? Bueno, dice, el radio del globo aumenta con una velocidad de 5 centímetros por segundo. Como te dice el radio del globo, y nosotros vamos a suponer de que el globo es, ¿de qué forma? Una esfera. Esférico. Es esférico. Después dice que el radio aumenta, dice, con una velocidad de 5 centímetros por segundo. O sea que el radio, ¿en función de quién está? Del tiempo. Del tiempo. Del tiempo, porque dice, para un segundo aumento ¿cuánto? 5 centímetros. Y para 10 segundos, aumento ¿cuánto? 50 centímetros. Entonces, ¿cómo sería la relación entre el radio y el tiempo? Y dice que esto es 5t. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Sí, Estamos de acuerdo. Luego te dice el volumen del globo en función del tiempo. Pero yo sé que, como la consideración que hicimos, que el globo es de forma esférica, entonces yo ¿qué tengo que considerar? El volumen de una esfera. Y el volumen de una esfera, en función del radio, ¿a qué es igual? ¿Cuánto vale el volumen de una esfera? El volumen de una esfera, 4 tercios del radio por pi. 4 tercios de pi por el radio al cubo. ¿Sí? Entonces, bueno, acá ya tengo, fíjate, mira, ya tengo lo que sería el radio y ya tengo lo que sería el volumen en función del radio. Entonces, como a vos te están pidiendo el volumen del globo en función del tiempo, acá es la función compuesta f, compuesta con el radio, ¿en qué variable? En la variable tiempo. O sea que vos vas a tener la función volumen respecto de quién? De RT. ¿Sí? Entonces, ¿qué haces? Y bueno, reemplacemos. ¿Quién es tu RT? ¿Cuánto vale tu radio respecto del tiempo? ¿Vale? 5t. 5t. Y luego, ¿cómo queda la expresión? Y queda 4 tercios de pi por el radio al cubo. ¿Qué sería? Y sería 5t al cubo. ¿Cuánto sería 5t al cubo? Sería 125t cubo. ¿Y cuánto es 125 por 4? Sería 500. O sea que esto es 500 tercios de pi por t al cubo. ¿Eso quién sería? Eso sería el volumen en función del tiempo. ¿Eh? Y ahí está la aplicación de la composición entre dos funciones. ¿Estamos de acuerdo? Y esto ya lo hicimos de alguna manera en la que nosotros no hemos llamado función compuesta. En algún momento de nuestra vida estudiantil lo hicimos ejercicios de este tipo, pero nunca nos hemos parado y hemos detallado qué tipo de operación entre funciones estábamos haciendo. ¿Eh? Bueno, acá sí, acá no, acá paramos la pelotita y miramos con una lupa qué es lo que estamos haciendo. ¿Sí? ¿Se entendió esto, che? Sí, Sí, profe. profe. Mira que está lindo el globito ese. Chicos, les voy a pasar la asistencia antes que se pase el tiempo. Les voy a pasar la contraseña para que ustedes coloquen la asistencia. Esa es la asistencia, chicos, tal cual, todo en minúscula, K5PI1Y.